Muy buenos días, eh, integrantes de las mesas colegiadas de las organizaciones convocantes, compañeros y compañeros. A nombre de la Coalición Nacional de Jubilados y Pensionados y diversas organizaciones de jubilados y pensionados del país, y a nombre de nuestro presidente, el profesor Vicente Chávez Romero, nos sentimos honrados en la participación de este tren de foros hacia un acuerdo nacional para enfrentar la crisis y en específico en este primer foro de seguridad social, Estado social democrático. Nuestra participación se centrará en algunos de los problemas que enfrenta el sistema de pensiones y en tratar de establecer los elementos de un sistema universal de la seguridad social en México que garantice el bienestar de la población. Iniciaré mi participación con el siguiente dicho: aquel que no conoce su historia tiende a repetirla. Es indudable que la seguridad social en México ha sido una lucha constante que ha costado vidas. Por un lado, los movimientos de los trabajadores, de los campesinos, se han esforzado por plasmar en leyes, en reformas, todos sus derechos: el derecho al salario digno, el derecho a prestaciones sociales, etcétera, etcétera. Pero por otro lado también vemos cómo el gobierno también se ha esforzado en limitar cada día más esos derechos. Es importante recordar a qué se debe el problema que tenemos ahora en la seguridad social. ¿A qué se debe que se haya establecido el sistema de cuentas individuales? Creo que de nadie es secreto la malversación de todos los fondos de los trabajadores y de recursos públicos que se hicieron en 4 sexenios pasados, ¿verdad? En ese sentido, ahí tenemos el Fobaproa. Ayer precisamente escuchaba un dato: todavía debemos 2 billones de pesos de esta deuda. Tenemos los rescates carreteros que han costado millones de pesos. Y la pregunta es, ¿de dónde se han tomado todos estos recursos? A mi juicio, considero que ha sido de los fondos de los trabajadores, que ha llevado a los gobernantes en turno a buscar formas, primero, de que paguen los trabajadores y segundo, de evadir sus responsabilidades. En ese sentido, les vamos a hacernos otra pregunta: ¿a qué aspiramos como mexicanos? Esta idea la tomo del actuario Carlos Lozano Natel en conferencia realizada en la Asociación de Académicos de Enel Cosío Villegas en el año 2015, que atinadamente sostiene: el gobierno enfrenta el reto de mantener al pensionado en el mismo nivel de vida que tenía como trabajador. ¿Y cómo se va a lograr esto? Debemos entender que en el sistema solidario la pensión es un pago periódico permanente en el caso de los jubilados, ¿sí? Es decir, que le va a durar o que le debe de durar hasta que se muera, y a lo mejor esa pensión se traslada o se debe trasladar a su viuda, a sus hijos menores. El sistema de cuentas individuales no concibe así la pensión. El sistema de cuentas individuales concibe la pensión como un pago único, ¿sí?, a meses y hasta por determinado tiempo. Claro, esta situación genera pobreza, ¿sí? Porque ¿qué va a pasar con el jubilado cuando en un momento dado termine o se le termine su fondo en cuentas individuales? A vivir en la calle. Los fondos de pensiones deben ser entendidos como los recursos financieros destinados a cubrir los pagos periódicos a los jubilados, derivados de las aportaciones o contribuciones hechas tanto por el trabajador, patrón y gobierno durante toda su vida laboral. El plan de beneficio definido, que es el de reparto sistema colectivo, creo, a mi juicio, el que sigue siendo idóneo, porque desgraciadamente los trabajadores y los jubilados no tuvieron la culpa del desvío de fondos.
que hicieron los gobernantes anteriores, y ya ustedes mismos saben cuánto se gastaban en imagen, en gastos de imagen, en gastos de publicidad, nuestros señores presidentes pasados. Para el OIT, la seguridad social se define como la protección de una sociedad y el hogar en todo lo referente a la atención médica, a un ingreso en caso de vejez, desempleo, enfermedades, invalidez, accidente de trabajo y también de maternidad y pérdida del sostén. Hemos visto cómo México se ha adherido a una serie de normatividades en el ámbito internacional, de la ONT, de la Organización Internacional del Trabajo, de las Naciones Unidas, pero muy pocas, me atrevo a decir, muy pocas respetan, es decir, no las observan. Ya sin más dar vuelta a esta situación, cabe mencionar que el actual presidente de la República, el 8 de mayo de 2020, se publicó en el Diario Oficial una reforma al artículo 4 constitucional, donde efectivamente ya se empieza a dar cierto cambio. Es decir, se eleva como garantía constitucional la protección de aquellas personas que no cuenten con seguridad social mediante la atención integral y gratuita. Y dos, se eleva a rango constitucional los programas sociales que ha promovido el presidente Andrés Manuel López Obrador. Este decreto entra en vigor a partir del 9 de mayo del 2020. En primer lugar, se adiciona que se garantizará la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social, y para ello la ley definirá un sistema de salud para el bienestar. En segundo lugar, se adicionan 3 párrafos relacionados con los apoyos económicos y pensiones para grupos vulnerables, como lo son las personas que tienen discapacidades permanentes y las personas mayores de 68 años. Aquí el problema que yo veo es de dónde se va a sacar todo este dinero. Concretando, ¿qué proponemos? En principio, consideramos que debemos de reivindicar el otorgamiento de la pensión bajo el sistema de reparto solidario, aunque este implique un incremento en las cotizaciones y aportaciones tanto los trabajadores, patrones y el gobierno. La organización social política de Punto 2, la organización social política de los trabajadores formales e informales, campesinos, pensionados y jubilados de la República Mexicana en una sola fuerza, realizando acciones jurídicas y políticas que nos lleven a demandar al gobierno el derecho a la pensión o jubilación digna, derivada de una relación laboral o de cualquier otro sector que no tenga la oportunidad económica de desarrollo como ser humano y que asuma su obligación constitucional e internacional, como lo establecen los artículos 1, 2 y 4 reformados del artículo 123, apartado A, fracción 6, segundo párrafo, fracción 29 y apartado B, fracción 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el respeto a los tratados internacionales en la materia en los que se ha comprometido. 3. Legislar para imponer un impuesto a la riqueza, propuesta de la Comisión Independiente para la Reforma de la Atribución Cooperativa Internacional y CRIT a las empresas que se están enriqueciendo a costa de la crisis sanitaria, plataformas de comunicación, laboratorios desarrolladores de vacunas y medicamentos, industrias y plataformas tecnológicas y televisoras. Creo que aquí se puede rescatar gran parte de los recursos para los grupos vulnerables. Situación que ya se está haciendo, ¿sí?, en otros países. 3. Establecer los salarios y pensiones que cumplan con las características que señala el artículo 123, párrafo 2 de la fracción 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social, cultural
y para proveer la educación obligatoria de los hijos. 4. Establecer de manera urgente, dado la crisis sanitaria y económica, como lo tiene la Constitución de la Ciudad de México, un ingreso mínimo vital que en el artículo 17, numeral 3, apartado A, inciso G, y como lo tiene España, y lo ha propuesto la CEPAL, para que se establezca el ingreso mínimo vital para las clases más desprotegidas, ya sea emergente o definitiva. En virtud de la crisis económica y sanitaria, se demanda que se reforme la Constitución Federal para proponer un ingreso mínimo vital al mes por las clases desprotegidas de 14,000 pesos mensuales en razón de las necesidades normales de las familias de nuestro país. 5. En la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al frente de la unidad de pensiones, el titular es Carlos Noriega Curtis, quien en el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto fue presidente de la Afore. Por lo tanto, resulta incongruente que la 4T, al frente de la unidad de pensiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se encuentre un representante del régimen neoliberal. Por lo que debemos exigir al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador la salida inmediata de este funcionario, ya que no representa los intereses de los trabajadores activos y jubilados en materia de pensiones. Compañeros, y esto lo hemos vivido los jubilados en carne propia en las diversas entrevistas que hemos tenido con el señor, que ni siquiera se da la atención de atendernos. Y en su lugar, que se proponga a gente, ¿sí?, a personalidades con antecedentes de haber luchado por los intereses de los sectores vulnerables, con pleno conocimiento de la materia de seguridad social, ¿sí? Y como ejemplo, o como candidato, yo propondría al doctor Gustavo Leal Fernández, que es un especialista en seguridad social, persona humana y reconocido nacional e internacionalmente. Conclusión. Luego entonces, la 4T, el licenciado Andrés López Obrador debe de valorar el rumbo de la política laboral y social, retomar las experiencias de otros países donde se ha demostrado el fracaso de los sistemas de cuentas individuales y hacer copartícipes de las acciones de gobierno a trabajadores formales e informales, trabajadores del campo, jubilados y pensionados, trabajadores domésticos, en un nuevo modelo de pensiones, propiciando el diálogo a los acuerdos entre trabajadores, campesinos, jubilados y los sectores empresariales y financieros. Por lo anterior, exigimos al gobierno federal un diálogo abierto con los trabajadores, campesinos y jubilados y otros sectores de la sociedad civil que fungimos como factores de un nuevo cambio nacional el 1 de julio del año de 2018, pues no vemos justo que sigan existiendo privilegios para grupos de élite que nada han apoyado la cuarta transformación, esperando que se corrija el rumbo y puedan atenderse demandas sustanciales como las expuestas. Agradeciendo de antemano su atención y espero haber contribuido con un granito de arena para alcanzar un gran acuerdo nacional. Les doy las gracias por su atención. A nombre de la CONAJUVE. Muchas gracias, compañeros. Gracias, compañero Francisco. Bueno,